Mis crueles padres me trataban como una hijastra. Un día estaba horneando un pastel y todo estaba desordenado. Mi madre irrumpió en la cocina gritando, «¡Idiota! ¿Por qué destruiste mi cocina?». Me dio una fuerte bofetada en la cara y luego tomó el pastel terminado y lo frotó en mi rostro. Mi enojado padre también gritó, «¡Idiota! Estás perdiendo el tiempo». Me echaron de la casa. Decidí vengarme y al día siguiente, la policía estaba en su puerta. Nunca fui el niño que mis padres querían. Pude darme cuenta desde el momento en que nací que no era el que ellos habían esperado. Mi padre siempre quiso un hijo, soñaba con un niño para enseñarle su amor por los deportes y llevar su nombre, pero cuando nací, ocultó su decepción, al menos por fuera. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que no era el niño que esperaban. Ni siquiera era su favorito, ese título estaba reservado para Emily, mi hermana mayor. Ella era todo lo que mis padres querían en un niño, inteligente, exitosa y con un futuro prometedor en finanzas. Emily destacaba en todo desde una edad temprana, era la estrella de la familia. Cada vez que había una reunión familiar o una visita a los vecinos, mis padres no podían dejar de hablar sobre sus últimos logros. ¿Escuchaste? Emily sacó otra en su examen de matemáticas o Emily acaba de ser seleccionada para una pasantía en el banco, ganará más dinero que cualquiera de nosotros. Siempre se trataba de Emily y de mí. Bueno, yo simplemente estaba allí. Yo era Sophie, la que nunca podía estar a la altura. No ayudaba que Emily fuera 3 años mayor que yo, ella tenía una ventaja y, por más que lo intentaba, nunca podía captar la atención que mi hermana parecía ganar sin esfuerzo. Empecé a sentirme invisible. Incluso de niña, noté que cuando hacía algo, cualquier cosa, realmente nunca parecía importar. Podía sacar buenas calificaciones o incluso un trofeo de una competencia escolar, pero nadie lo notaba. Pero Emily, ella ni siquiera. Tenía que intentarlo, la elogiaban por todo lo que hacía. A medida que crecí, aprendí a defenderme sola. Preparaba mis propios almuerzos, hacía mi propia ropa y resolvía mis tareas sin la ayuda de nadie. Creo que fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que nadie se iba a preocupar si tenía éxito o fracasaba. Si quería algo, tenía que salir y conseguirlo por mi cuenta. Pero no siempre era tan malo. Había una cosa que me mantenía adelante a lo largo de los años: hornear. Todo comenzó cuando tenía unos 12 años. Estaba en casa de mi tía Lily una tarde cuando noté que estaba horneando un pastel. La tía Lily siempre había sido tan amable conmigo, me trataba como si importara. Me paré junto al mostrador de la cocina observándola medir cuidadosamente los ingredientes y algo hizo clic dentro de mí, quería intentarlo. Ella me dejó ayudarla e incluso me enseñó a hacer mi primer pastel. En ese momento, estar al lado de ella en la cocina sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, me sentí importante. Después de eso, comencé a hornear en secreto, probando nuevas recetas en la cocina cuando nadie estaba en casa. Al principio no era muy buena, pero no me importaba. Era la única cosa que podía hacer donde me sentía orgullosa de mí misma. Podía hacer algo que sabía bueno, algo que a la gente le gustaba y, por primera vez, sentí que era buena en algo. Cuando llegué a la universidad, decidí intentar hornear un pastel para mis padres. Quería que me vieran, realmente me vieran, y esperaba que tal vez, solo tal vez, notaran el esfuerzo que había puesto en algo que me hacía feliz. Pasé horas en la cocina siguiendo cuidadosamente la receta que la tía Lily me había compartido. Mis manos temblaban de emoción al terminar el pastel y colocarlo en la mesa del comedor, esperando una reacción. Pero cuando mi madre entró en la habitación, no vi lo que esperaba. Apenas echó un vistazo al pastel y, en cambio, sus ojos se dirigieron inmediatamente a la cocina desordenada. ¿Qué es todo esto? ¿Crees que estás en un restaurante, Sophie? Mi corazón se hundió. Había trabajado tan duro y esta fue la respuesta que recibí, pero me quedé callada. Mi madre se abalanzó sobre el pastel, su rostro lleno de ira.
Esto es un pastel, se burló antes de levantarlo de la mesa y, sin previo aviso, frotar el glaseado en mi cara. No hay lugar para esto en su casa. Necesitas enfocarte en tus estudios. No eres una cocinera, Sophie. Nunca llegarás a nada en una cocina. Estaba en shock. El golpe de su bofetada aún resonaba en mi mejilla y ahora mi rostro estaba cubierto de glaseado. Mi padre estaba parado en la esquina de la habitación sin decir una palabra, pero podía verlo en sus ojos, decepción. Era como si acabara de arruinar mi única oportunidad de ganar su aprobación y en ese momento me di cuenta de que nunca la conseguiría. Fuera, dijo mi padre fríamente. No te necesitamos aquí. Haciendo desorden en nuestro hogar. Lárgate, Sophie. No eres bienvenida. Y así, fui echada de la casa. Mis propios padres me habían echado por hacer algo que amaba. No podía entenderlo. ¿Era realmente tan malo tener una pasión por hornear? ¿Realmente era tan inútil a sus ojos? Pasé la noche en mi auto llorando, tratando de entender todo lo que había pasado. No sabía a dónde ir, pero entonces pensé en la tía Lily. Ella era la única persona en mi vida que siempre me había hecho sentir que importaba. Tomé mi teléfono, marqué su número y con voz llorosa le conté todo. Ven a quedarte conmigo, dijo la tía Lily sin dudarlo. Siempre tendrás un lugar aquí. No te preocupes por tus padres, no saben lo que se están perdiendo. Así dejé mi hogar de infancia atrás y me mudé con la tía Lily. Ella me dio una sensación de paz, un sentido de pertenencia que nunca había conocido antes y, de alguna manera, su apoyo me dio la fuerza para continuar en mi camino. Mis padres habían tomado su decisión y ahora yo tomaría la mía. No podía depender de ellos, así que dependería de mí misma. Con el estímulo de la tía Lily terminé mi licenciatura en negocios, pero en el fondo sabía que mi corazón no estaba en ello. Hornear era mi pasión. No tenía deseo de ser parte del mundo corporativo, pero seguía adelante porque no quería decepcionar a la tía Lily. Sabía que si ella estaba orgullosa de mí, podría mantenerme erguida. Poco a poco empecé a hornear más y, eventualmente, tomé un curso profesional de repostería, algo que sabía que me ayudaría a construir la vida con la que soñaba. Mis padres nunca llamaron, no les importaban mis sueños, pero a la tía Lily sí le importaban. Ella me ayudó a encontrar el coraje para ser quien realmente era, y así di mis primeros pasos hacia mi futuro. Decidí seguir mi corazón, sin importar cuánto lo odiaran mis padres. Pero no sabía que el mayor desafío aún estaba por venir. Después de mudarme con la tía Lily, las cosas comenzaron a estabilizarse lentamente. No fue fácil, por supuesto. Tenía tantas emociones corriendo por dentro, el dolor de ser rechazada por mis propios padres, la ira y el sentimiento de fracaso. Todo pesaba mucho sobre mí, pero la tía Lily siempre estaba allí para mí. Nunca me juzgaba, simplemente me apoyaba y me animaba a seguir adelante. No le importaba la aprobación de mis padres, le importaba yo y, por primera vez en mi vida, realmente me sentía vista. Continué con mi licenciatura en negocios, aunque era difícil concentrarme en algo que no encendía ninguna pasión en mí, pero seguí adelante porque la tía Lily estaba tan orgullosa de mí y siempre me decía lo orgullosa que estaba de mi repostería. Sophie, tienes un don. Puedes convertir cualquier ingrediente básico en algo extraordinario. No eran solo elogios vacíos, ella lo decía en serio y eso marcó toda la diferencia. Un día, después de terminar mi licenciatura, finalmente tomé la decisión de seguir lo que realmente me hacía feliz. Me inscribí en un curso profesional de repostería. No fue fácil decírselo a la tía Lily, pero sabía que era lo correcto. Lo estoy haciendo, dije con una mezcla de emoción y miedo en mi voz. Voy a hacer de la repostería mi carrera. La tía Lily sonrió ampliamente y me abrazó. Sabía que lo harías, dijo. Siempre había sabido. Ella creía en mí y esa creencia se convirtió en el combustible que necesitaba para comenzar. El curso fue intenso, pero lo amaba cada minuto.
Pasé incontables horas aprendiendo todo lo que pude sobre repostería, desde los pasteles más simples hasta los pasteles intrincados. Cada día trabajaba duro para perfeccionar mis habilidades. Cuando terminé el curso, me sentí confiada, estaba lista para abrir mi propia panadería para finalmente poner mi corazón en algo que me hacía feliz. Ahorré cada centavo que pude y, con el aliento de la tía Lily, me lancé. Alquilé un pequeño espacio en el corazón de Chicago y abrí mi pastelería. La llamé Creaciones Dulces de Sophie. Era mi pequeño rincón del mundo donde podía hacer lo que amaba y, con suerte, tener éxito. Al principio, los negocios eran lentos, pero no me importaba. Esperaba que el boca a boca, que es una herramienta poderosa, funcionara y, con cada pastel que horneaba, sabía que mejoraba. Me aseguraba de que cada creación fuera hermosa y supiera aún mejor. Poco a poco, llegaron más y más clientes y pronto tuve clientes regulares que regresaban, no solo por los pasteles sino por el toque personal que ponía en todo lo que hacía. Mi tienda comenzó a recibir atención en la comunidad local y eso fue suficiente para seguir adelante. A pesar de mi creciente éxito, no podía obligarme a contarles a mis padres. No había sabido de ellos desde que me fui y, en parte, me aterraba que nunca aprobaran. No quería su juicio, su rechazo. No quería que me dijeran que estaba perdiendo mi vida y mi tiempo. Pero, aunque temía su desaprobación, no podía evitar sentirme orgullosa de lo que estaba construyendo. Mientras tanto, Emily, mi hermana mayor, vivía su vida y, por lo que podía ver, todo era perfecto. Se había graduado de una prestigiosa escuela de finanzas y consiguió un trabajo bien remunerado en un banco. Mis padres constantemente hablaban de ella. Cada vez que los veía, siempre era lo mismo, ¿escuchaste? Sophie, Emily consiguió una promoción o ella va a estar a cargo de su propio departamento pronto o Emily ya está siendo reclutada por otros bancos, todos están impresionados con sus habilidades. Nunca podía escapar de ello. El elogio de mis padres hacia Emily resonaba en mis oídos todo el tiempo, recordándome que, sin importar lo que hiciera, siempre iba a ser el segundo lugar. Pero eso ya no me iba a detener. Tenía mi panadería, mi pasión y la creencia de mi tía. Eso era suficiente. Trabajé día y noche horneando pasteles para bodas, cumpleaños y eventos corporativos. El negocio creció más rápido de lo que había esperado. Incluso algunas revistas locales escribieron sobre mi tienda, lo que ayudó a atraer a más clientes. La atención de los medios se sintió surrealista. Por primera vez en mi vida, sentí que estaba haciendo algo importante. La gente estaba tomando nota y finalmente estaba recibiendo el reconocimiento que merecía, no de mis padres, sino de las personas que apreciaban lo que estaba haciendo. Y luego, un día, mientras empaquetaba un pedido de pastel, escuché algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Estaba viendo las noticias cuando la historia apareció en la pantalla. Se trataba de Emily, mi hermana, que había sido arrestada por su participación en un esquema masivo de fraude en el banco donde trabajaba. Me quedé congelada. No podía creer lo que estaba oyendo. Emily, la perfecta, la que siempre elogiaban mis padres, pensé que tenía que ser un error, pero a medida que se desvelaban los detalles, la verdad me golpeó duro. Emily había sido parte de un equipo involucrado en el desfalco de millones de dólares. El arresto era solo el comienzo de su caída. No sabía qué sentir, shock, confusión, tal vez un poco de ira, pero principalmente no sentí nada. Fue difícil de explicar. Siempre había admirado a Emily y, sin embargo, aquí estaba involucrada en un escándalo que iba a arruinar todo lo que había construido. Pero aún así, no podía obligarme a contactar a mis padres. No había hablado con ellos en tanto tiempo y, honestamente, una parte de mí se sentía aliviada de que finalmente vieran la verdad. Emily no era perfecta, no era el niño de oro que siempre la hacían parecer, pero la historia no había terminado. Lo peor aún estaba por venir. La noticia del arresto de Emily no solo me sacudió, sino que también estremeció los cimientos de todo lo que había creído sobre mi familia durante años.
Había vivido bajo el peso de sus expectativas, sintiéndome como si nunca pudiera estar a la altura de los estándares establecidos por Emily, pero ahora, al ver su caída, se sentía como algún tipo de cruel justicia cósmica. Ella siempre había sido el niño de oro, el que mis padres colmaban de amor y elogios, y sin embargo, aquí estaba involucrada en un escándalo criminal. No sabía si debería sentir lástima por ella o simplemente estar aliviada. De alguna manera retorcida, sentía que había tenido razón todo el tiempo. No era la hija perfecta que mis padres habían hecho que pareciera, pero aún no estaba segura de si estaba lista para acercarme a mis padres. Había pasado años convenciéndome de que no necesitaba su aprobación, pero la idea de que ahora estuvieran en crisis buscándome era difícil de ignorar. Pasaron los días y seguí trabajando, enterrándome en mi panadería. Había construido algo desde cero y ahora prosperaba. Mis pasteles eran más populares que nunca y empezaba a ver los frutos de todo mi trabajo duro. Estaba orgullosa de lo que había creado, orgullosa de en quien me había convertido, pero incluso en mi éxito, el silencio de mis padres persistía. Entonces, un día, mientras cerraba la tienda después de un largo día, vi un número familiar en la pantalla de mi teléfono. Era el número de mi madre. Vacilé un momento antes de contestar. «Sophie, soy mamá», dijo con voz temblorosa. «Necesitamos hablar, es sobre Emily». Quería colgar, no quería escuchar su problema. Había pasado toda mi vida siendo ignorada y ahora me pedían ayuda después de todo lo que me habían hecho, pero una pequeña parte de mí tenía curiosidad, así que me quedé en la línea. «Has sido arrestada, Sophie. Está enfrentando años en prisión por lo que hizo», continuó mi madre. «No sabemos qué hacer. Hemos perdido todo, tu padre está tan molesto y estamos luchando. Te necesitamos». Sentí un frío sentimiento de ira subir en mí. Mis padres, que nunca una vez apoyaron mis sueños, ahora me llamaban para pedir ayuda. Tragué saliva, tratando de mantener mis emociones bajo control. Una parte de mí quería simplemente colgar y olvidarlos, pero otra parte de mí, la parte que había estado desesperada por su aprobación durante tanto tiempo, quería ofrecer algún tipo de consuelo. Tomé una respiración profunda tratando de calmarme. «No, mamá, no les ayudaré. Ustedes tomaron su decisión cuando me echaron de la casa. Me renunciaron por seguir mi pasión y ahora quieren mi ayuda. No, he terminado contigo». Hubo silencio al otro lado de la línea. Podía oír sus sollozos ahogados, pero no sentí ninguna simpatía. Durante tanto tiempo había intentado complacerlos, ganar su amor y aprobación, pero me habían rechazado, humillado y demostrado una y otra vez que no importaba. Este era mi momento de venganza. No iba a dejar que me pisotearan más. He construido algo real, mamá. Tengo mi propia vida ahora. Tú y papá tomaron sus decisiones y yo tomo las mías, dije con voz firme y tranquila. Adiós. Y así terminé la llamada. Sentí una extraña sensación de alivio lavarse sobre mí. No era el cierre que había imaginado, pero era lo que necesitaba. Había tomado control de mi vida y no iba a dejar que me arrastraran de vuelta a su lío. Los siguientes días fueron tranquilos. Mi negocio continuó prosperando y me volví más confiada en mis decisiones. Pero, con el tiempo, me encontré reflexionando sobre lo que había pasado. Mis padres me habían rechazado, me habían renunciado y desestimado mis sueños, pero al hacerlo, me habían mostrado la verdad, no necesitaba su aprobación para tener éxito. Había construido esta vida por mi cuenta y era mía para vivir. No estaba segura si Emily alguna vez se comunicaría conmigo, pero una parte de mí esperaba que, al igual que yo, ella encontrara su camino, siguiera su corazón y construyera su propia vida, no la vida que nuestros padres le habían forzado. La vida tiene una manera curiosa de resolverse. Después de todo lo que había pasado, nunca imaginé que encontraría la paz.
Por tanto tiempo pensé que siempre llevaría el peso del rechazo de mis padres, sus palabras duras y la sensación de no ser deseada, pero con el tiempo, algo cambió dentro de mí. Construí algo real, algo de lo que podía estar orgullosa. Poco a poco, la ira y el dolor comenzaron a desvanecerse. Mi panadería había crecido más allá de lo que podría haber esperado. Abrí 2 locales más y mis pasteles ganaron reconocimiento en toda la ciudad. Los críticos de comida locales comenzaron a escribir sobre mi tienda e incluso aparecí en un programa de televisión popular. Estaba viviendo una vida con la que siempre había soñado, hacer lo que amaba y tener éxito en mis propios términos. Nunca había sido tan feliz. Luego, un día, sucedió algo inesperado. Era solo otra tarde y estaba glaseando un pastel de bodas cuando sonó mi teléfono. El número en la pantalla no lo reconocía, pero lo contesté de todos modos. Sophie, soy Emily, vino la voz al otro lado. Mi corazón dio un vuelco. Emily, después de todo lo que había pasado, nunca pensé que volvería a saber de ella. Emily, dije, sin saber cómo reaccionar. ¿Cómo estás? Ella suspiró profundamente. Sé que esto es inesperado, pero necesito disculparme por todo, por la manera en que mamá y papá te trataron y por las cosas que hice. Su voz temblaba. Pasé tanto tiempo intentando cumplir con sus expectativas, pero nunca fue lo que quería. Finalmente me di cuenta de eso y verte seguir tus sueños me dio el coraje para cambiar. Me quedé en silencio por un momento, tratando de procesar lo que decía. Años de silencio y distancia y ahora ella me pedía disculpas por cosas que nunca pensé que escucharía. Me inscribí en cursos de diseño de interiores, continuó Emily, su voz llena de emoción. Me di cuenta de que yo estaba persiguiendo una vida que no era la mía. Ahora estoy siguiendo mi pasión, igual que tú. Un nudo se formó en mi garganta. Emily, la que siempre había sido perfecta a los ojos de nuestros padres, ahora vivía su verdad. Nunca esperé esto, pero aquí estaba, diciéndome que estaba siguiendo sus propios sueños. Estoy orgullosa de ti, Emily, dije suavemente. Yo también estoy orgullosa de ti, dijo ella. Hablamos durante horas ese día, compartiendo nuestras luchas, miedos y esperanzas. Parecía que finalmente nos entendíamos de una manera que nunca lo habíamos hecho antes. Me di cuenta de que, a pesar de todo, la había extrañado. La hermana a la que una vez admiré ahora estaba encontrando su propio camino, igual que yo. Se sentía bien poder hablar abiertamente. En las semanas siguientes, Emily y yo reconstruimos nuestra relación. Nos reuníamos para tomar un café, visitábamos las casas de cada una y compartíamos experiencias. Estaba genuinamente feliz por ella, había encontrado un nuevo camino. Y yo también. Sin embargo, nuestros padres permanecieron en silencio. Estaba claro que habían elegido su propio camino sin nosotras, pero de alguna manera eso ya no importaba. Había encontrado mi felicidad y éxito. No necesitaba su aprobación. Había construido mi vida con el apoyo de la tía Lily y ahora, con la comprensión de Emily, me sentía completa. Entonces, un día, mis padres se comunicaron después de años de silencio. Llamaron para reunirse. Vacilé, pero sabía que tenía que ir. Nos reunimos en un café. Parecían más viejos, cansados. Mi padre habló primero. Sophie, nos equivocamos. Te alejamos cuando deberíamos haberte apoyado. Lo sentimos. Pude sentir la ira subir, pero yo había cambiado. Te perdono, dije. Pero ya es demasiado tarde. Ustedes tomaron sus decisiones, yo tomé las mías. Y con eso, me alejé sintiendo cierre. Nunca esperé que su disculpa cambiara algo. Ya había encontrado mi familia en aquellos que realmente se preocupaban por mí, la tía Lily, Daniel y ahora Emily. Había aprendido que las personas que te rechazan no te definen. Solo tú puedes escribir tu propia historia y, por primera vez, realmente estaba libre.